Estamos de regreso en JN Noticias. Nos acompaña aquí en el estudio Ángel Delgado, constitucionalista. ¿Cómo está, don Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas noches en realidad, y muchas gracias por esta invitación. Por supuesto. Mencionamos en el bloque anterior, el cierre de la legislatura ha sido ampliado hasta el 28 de junio. Por supuesto, surgen consultas, surgen dudas y se quiere establecer pues una agenda hasta ese día, que ya no falta mucho, ¿no? Pero se podría hablar de prioridades en cuanto a la reforma electoral o el código. Sí, yo creo que el sentido de haber extendido los días de la legislatura es para tocar algunos temas que por la ocupación del Congreso en otros no ha sido posible enfrentarlos. Y sin duda alguna, uno de los temas urgentes es el que tiene que ver con algunas reglas que van a operar en las próximas elecciones municipales del año 18, que son elecciones regionales y municipales. Yo he escuchado al presidente de la comisión, Miguel Torres, decir de que la reforma completa, integral, de mayor envergadura y alcance, tiene que ver con el año 21 y en consecuencia tienen todavía 2 años, 3 años, y ellos parece ser que quieren dar un debate profundo, no quieren aprobar 600 artículos de la noche a la mañana, sino quiere que este debate, que es un debate sustantivo, se dé pues con todas las garantías, y por esa razón han dividido este escenario en 2 etapas. La primera etapa es un conjunto de reformas inmediatas que van a operar en las elecciones del año 18, y los cambios más de fondo, sustanciales, serán para las elecciones del año 2021. Yendo con esas reformas inmediatas, la semana pasada se aprobó el cronograma electoral. Ajá, sí. Usted, por ejemplo, en sus clases, me contaba, usted es profesor de Derecho Municipal, ¿cuáles son los temas de discusión justamente a propósito de las elecciones que vienen el próximo año? Bueno, el gobierno local es una instancia vinculada a la sociedad, la más cercana a la gente, y en consecuencia la participación ciudadana es un ejercicio fundamental. La gente participa de muchas maneras, ¿no? La más elemental y directa es a través de la elección de sus autoridades. Las autoridades municipales, el alcalde, los regidores, nacen del voto popular, de la voluntad de la comunidad local. Pero además la ley electoral, la ley municipal reconoce otros mecanismos de participación, como la revocatoria, que es una instancia de control y que ya hemos tenido oportunidad de verificar en algunos momentos, que es otra instancia que resulta importante. En consecuencia, sí hay interés en la población, porque si la política en conjunto es interesante, aquella que tiene que ver más directamente con los intereses de cada una de las personas, es sin duda la que se da en el ámbito local. Y por lo tanto, las elecciones a este nivel son muy importantes, porque en primera instancia son escuela de democracia. Ahí es la gente donde va a aprender, donde los futuros dirigentes del país van haciendo sus primeros pininos, y donde las personas, justamente a la calidad municipal que está insertada en una comunidad y la proximidad entre lo público y lo privado es bastante corta, es que se permite una interacción positiva que le permita a la gente empoderarse y tomar decisiones sobre los asuntos que le competen. Cosa que es más difícil, como comprenderás, a nivel nacional. La relación con un ministro, con un jefe de una institución descentralizada, es más lejana, pero eso se corrige justamente con un mecanismo que ha generado gobiernos municipales a nivel local y gobiernos regionales. Justamente el objetivo de la descentralización política, que es el contenido de las elecciones del próximo año, es acercar el Estado a la sociedad y de esta forma contribuir a su democratización. Le hacía esta consulta, ¿no?, sobre los temas urgentes en cuanto a las elecciones de cara que tenemos el próximo año, porque se ha estimado que participarían 10.000 candidatos y ojo, que los requisitos para ser candidatos es también pues un punto crucial de la reforma electoral, ¿no? ¿Quiénes deberían y quiénes no deberían ser candidatos en un proceso electoral? Claro, lo que creo que una reforma importante tiene que ser que los plazos tienen que ser más amplios. Las tendencias en las últimas elecciones de años atrás ha sido ir acortando, pensando que como ya hay una mecánica que se conoce, entonces los plazos pueden ser más cortos, pero la verdad es que se ha demostrado de que es necesario que para que se ventilen muchas impugnaciones y se discutan muchos temas, es necesario un espacio más amplio. Entonces, una de las primeras reformas es ampliar de 3 meses a 6 meses o un poco más incluso el periodo que se conoce como proceso electoral. No tiene por qué comenzar 3 meses antes, sino puede comenzar 6 meses antes. De esa manera, entonces, cualquier reclamación, cualquier impugnación, tacha que se deduzca, podrá ser discutida
con toda la tranquilidad del caso y no afectar el periodo final, que es el de competencia propiamente dicho. Nosotros hemos visto el año pasado nomás cómo en plena decisión, ya días antes a que la gente emitiera su voto, todavía se discutía si candidato A, B o C iba a ser candidato, si iba a poder postular o no. Y eso es nefasto. Eso fue observado por la Misión de Naciones Unidas porque es una interferencia entre el proceso político, donde la gente tiene que decidir sobre candidatos que ya tienen que ser oleados y sacramentados, tienen que haber saneado cualquier problema que hayan tenido, y las etapas de impugnación tienen que quedar en una etapa atrás. Esto se llama preclusión, o sea, las etapas procesales tienen que terminar y ya no se puede volver sobre ella cuando ya se pasó. Creo que esta es una garantía que puede ayudar mucho. Hay otros temas, pero yo diría que este es uno de los más importantes porque lamentablemente fue quizás una de las cosas que más saltó en las últimas elecciones. La base para la seguridad jurídica de un proceso, ¿no? Así es, así es. Sin que más tiempo signifique, ojo, poca eficiencia de las autoridades. No, lo que pasa es que como hay un entusiasmo y hay más candidatos, los problemas surgen, pues se multiplican. Si hay más candidatos, hay una... La carga procesal también es mayor. La carga procesal es mayor, las dificultades, los conflictos eventuales también crecen exponencialmente. Y por esa razón, entonces, resulta obvio de que se tenga el tiempo necesario. Creo que ahora hay que ser generoso con el tiempo. Si el tiempo implica tomarse una distancia, una pausa, un reposo, hay que hacerlo en beneficio de la transparencia y de la seguridad jurídica. No por correr, aquí se llega más temprano, y peor aún, no por correr, a veces los resultados pueden ser frágiles y no muy convenientes como alguna vez puede haber sucedido, ¿no? Y siendo ya pues 19 de junio, ¿no? Y teniendo como fecha, digamos, del cierre de la legislatura el 28 de junio, estamos hablando de pues menos de 10 días, ¿cuáles serían esas prioridades? Bueno, yo creo que esto tiene que ver pues justamente con estas decisiones, o sea, habrá que, en fin, hay varios temas que están pendientes, pero me refiero a lo que es materia de nuestra discusión ahora. Yo creo que habrá que crear las condiciones para que se puedan establecer los plazos, los tiempos y las condiciones, y entonces la seguridad jurídica garantice que la concurrencia de voluntades distintas al proceso electoral se viabilice por los canales procesales adecuados y que no se generen esas contradicciones y esos desfases en los vacíos, cuales, ¿no? Todavía, por ejemplo, tú estás decidiendo ya tema de candidatos y no tienes inscrito el partido político, por ejemplo, como fue lo que pasó otra vez en la elección y empiezas anterior. Campaña y aún no entonces, estás claro, formal, entonces ¿no? tú tienes que terminar un periodo, pasas una etapa, pasas a la otra y dejas para la final el momento culminante donde ya los candidatos, repito, que han pasado todos los requisitos, han cumplido todas las observaciones y características que requiere el proceso, están aptos para competir. Y entonces lo único que le debe interesar al electorado son las propuestas que están en lisa, el debate entre ellos, la calidad de sus planteamientos, y no ya pues que si tuvo un problema con su hoja de vida, que si estudió en tal universidad o en tal otra, porque esos temas son distractores y, repito, no contribuyen a darle la solidez, la seriedad y todo el garbo que tiene que tener un comicio como el comicio municipal y regional, ¿no? Y por ello insistía yo en el perfil del candidato, ¿no? ¿Quiénes deberían ser candidatos, quiénes no? A propósito de una encuesta nacional de hogares 2017 que reveló lo siguiente: 48,1% considera que la corrupción es el principal problema que afecta a la ciudadanía. Ajá. Sin entender, ojo, que la corrupción es solamente de nuestras autoridades, no es un problema nacional. De acuerdo. Y ese es un punto de partida, porque tampoco hay que cargarle a la actividad política y al proceso eleccionario, digamos, una dosis de presencia de la corrupción que está sin duda, pero que se generaliza. Porque, mucho cuidado, no por hacer una actuación anticorrupción nosotros podemos desnaturalizar el proceso. Finalmente, en una elección democrática, cualquiera puede participar, ¿no? La idea es que el sufragio sea amplio y la capacidad de lo que se llama el sufragio pasivo, o sea, la capacidad de ser elegido, la tenga cualquier ciudadano que tenga justamente la calidad de tal
y que no tengan ningún tipo de impedimento que la ley establece. Pero no se trata de generar una lista infinita de impedimentos. Lo digo justamente por esa lista, ¿no? Por esas iniciativas que hablan de personas... Tiene que ser muy precisa. Exacto, personas que no tengan ningún delito que lo vincule al lavado de activos, ¿no? Y otros, al terrorismo. Pero no solamente eso, sino tiene que, yo creo que en estos casos no basta simplemente la imputación, porque no te olvides tú que es un principio constitucional de nuestro país democrático, es parte de nuestro estándar de país civilizado, de que nadie es culpable hasta que no existe una condena que establezca tu culpabilidad en forma definitiva. Porque cualquier presunción, cualquier imputación que te hagan antes, tiene que ser probada en un juicio, con todas las garantías, con el debido proceso. Si eso no se da, podría darse lugar a acusaciones maliciosas que existen, a cosas ligeras que una vez que termine el proceso te das cuenta tú que se cometió una injusticia y entonces se impediría el derecho a la participación política de gente que estuvo apta, pero que por las ambiciones políticas o las características de la pelea electoral le imputan, le tachan, y entonces eso sería una suerte de impedimento no justificado. Yo creo que, mira, lo quiero decir contra la lucha anticorrupción sí, pero no a costa de impedir el curso del proceso económico. Y lo voy a decir en otro campo para que no haya duda alguna. La lucha anticorrupción sí, pero no a costa de paralizar la economía del país, no a costa de cerrar las empresas, no a costa de generar una persecución contra quienes se dedican a las actividades comerciales. Por ahí quería ir. ¿Qué pasa con el financiamiento, por ejemplo, no? El financiamiento igual, yo creo que tiene que no recibir financiamiento de empresas justamente por donde iba usted. Bueno, yo creo que, miren, la verdad sobre el financiamiento, lo que nosotros deberíamos es propender como tema de fondo a que el financiamiento sea público. En las democracias más calificadas, los partidos reciben una subvención con las cuales se entran a la campaña electoral. Y decía un parlamentario el otro día en un debate en el Colegio de Abogados que el 85% de los gastos de campaña, lo más caro es la televisión, la radio, la propaganda. Si el Estado pudiera asumir esos costos a través de un subsidio para que no se perjudique también las empresas particulares, ese sería el aporte que el Estado da, y entonces podríamos homologar, y entonces los recursos para los viajes, los mítines, las caravanas se reducen significativamente. Competencia al mismo nivel, ¿no? Y entonces, primero que democráticamente igualamos las oportunidades, pero también el ámbito de lo que tenemos que buscar como corrupción, como financiamiento indebido, se circunscribe. Y entonces es más fácil saber pues quién es el que está actuando mal. Podemos nosotros sospechar y ahí sí investigar, pero no generar una regla general que finalmente cree que todos son culpables y que el hecho de participar en política ya es un signo de culpabilidad o ser cuasi delincuente, como a veces, creo yo, alguna gente poco avisada considera. Creo que no, creo que la política es una actividad tan noble, tan distinguida, como el ser médico, abogado, artista, poeta, sacerdote. En todos los ámbitos hay ovejas descarriadas. Es la persona, no el ámbito. Es la persona, no el ámbito. Eso es lo que quiero que se... Creo que eso es fundamental. Miguel Torres, ya para finalizar, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, él declaró que en las próximas sesiones iba a hablar justamente de eso, de financiamiento y de cuotas electorales, pero a su entender, ¿qué debería discutirse hasta el 28 de junio? Ya con eso finalizamos. Son esos elementos, ¿no? Yo creo que hay, repito, la propuesta que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones y el trabajo que avanzó la comisión de Patricia Donaire son trabajos globales, son trabajos de un código electoral que integra muchos aspectos. Yo creo que ese debate tiene que darse, es inevitable, pero todavía este Congreso tiene 3 años por delante, no termina, y esas reglas tienen que aplicarse para las elecciones del año 21, que por cierto van a ser elecciones que coinciden con el Bicentenario de la República, y ojalá que en ese momento ya con un nuevo derecho electoral ingresemos a una nueva etapa y el Perú pueda tener gobernantes que estén a la altura de esa tradición histórica que nos legaron los fundadores de la República. Muy bien, por supuesto, siempre es un placer conversar con Ángel Delgado, constitucionalista. Tenemos que hacer una pausa, no se muevan, retornamos con más aquí en JNE Noticias.